Buenas, bienvenidos a la serie Historias para el Mundo de Hoy, patrocinada por Boston Scientific, avanzando la ciencia en pro de la vida. Hoy les vamos a contar una historia de acción, suspenso, intriga, movimientos de tanques, confrontación, paranoia, discursos ideológicos, absolutos históricos, bipolaridad suprema. Esta sí tiene todos los elementos. Hoy vamos a hablar del Pacto de Varsovia y la creación de la OTAN. El Pacto de Varsovia es la puesta en escena de la Guerra Fría en Europa. Entonces procedemos a contar, porque esto es una cosa de un nivel de contrapeso. Hace el uno y luego el otro le contesta, y el uno y el otro le contesta, y esto es de tal manera que cada uno de los bloques enfrentados, los Estados Unidos y la Unión Soviética, va a emprender siempre el relato de que fue primero, si el huevo o la gallina, pero si fue que fue el que me pegó el primero, pero es que usted había hecho esto antes, y ahí empieza una lógica. ¿Cómo les parece que después de haber hecho la ONU y después de hacer ese intento tan grande y ese esfuerzo tan grande de crear un mecanismo de intermediación y de paz internacional, de empezar a crear la posibilidad de un organismo de alcance planetario que pueda dirimir conflictos, evitar las guerras, extender y crear la vinculación de los derechos humanos a los estados posteriores a la Segunda Guerra Mundial? Al mismo tiempo que se está haciendo este esfuerzo, al mismo tiempo se está montando la Guerra Fría, que es un proyecto militar y una escalada armamentista. Entonces, dos cosas en direcciones completamente diferentes se están montando en el mismo tiempo y al mismo lugar, ¿ve? Entonces, por eso son tan contradictorias, porque por supuesto se van a pisar los callos muchas veces. Entonces, pues la doctrina Truman decía que los Estados Unidos debería tener un armamento militar para poderse proteger de los avances de la Unión Soviética, y que ese organismo militar, ese pacto militar que habría de mantenerlos a salvo o protegidos o sobre una seguridad de la Unión Soviética, no se podía hacer a través de la ONU, porque la ONU fue creada para otra cosa. Entonces, mientras la ONU se va desarrollando, como lo vimos en el programa pasado, se va desarrollando también el Pacto de Varsovia y la OTAN. Ambas son fuerzas, tratados militares de los dos bloques históricos que quedaron confrontados una vez que empezó la Guerra Fría después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esto tiene una serie de secuencias y de simultaneidades que están pasando en un mismo periodo de tiempo de manera frenética. Por eso es que es un poco difícil narrarlo, porque todo está pasando al mismo tiempo. Sí, es como si usted va como a esos bares que tienen 5 niveles y en cada piso hay una música distinta, pero todos estamos en el mismo bar, haga de cuenta, y en uno hay tecno, y en otro hay vallenato, así. Entonces todo está pasando al mismo tiempo. Entonces, inmediatamente después, Stalin va a empezar una política de crear un bloque hegemónico militar de potencia sobre los países de Europa del Este, que fueron repartidos para él en la conferencia de Potsdam. Todo nos va a devolver siempre a Yalta y a Potsdam. Por eso empezamos la serie por ahí, porque una y otra vez vamos a tener que volver allá. Entonces, lo primero que va a pasar es que la idea de la revolución socialista
era una idea internacionalista. Era una idea de que cada uno de los países iba a tener una revolución obrera de base, creada y gestionada en su propio país, y que todas las revoluciones obreras se iban a poder sintonizar en una misma, digamos, vibración política, cada uno con sus propias diferencias, y que en el futuro Europa sería socialista. Eso fue lo que se creyó y lo que creyó Rusia en la época de Lenin, cuando triunfó la revolución bolchevique. Hubo un intento, una revolución grandísima en Hungría, la de los consejos de Panecoek, una revolución grandísima en Italia, una revolución campesina y obrera grandísima en Italia, que es la que uno ve en la película de Novecento de Bertolucci, una revolución en Alemania con un golpe de estado de los espartaquistas. Pero cada una de estas revoluciones fue sofocada, la de Hungría por el imperio austrohúngaro, lo que todavía tenía alientos como para eso, la de Alemania mediante un pacto entre von Hindenburg y los socialistas, entregando la cabeza del ala más radical, que era la de los espartaquistas, la de Rosa Luxemburgo y la de Karl Liebknecht. Y así fueron fracasando las demás revoluciones, de manera que la única que quedó fue la de Rusia, la de la Unión Soviética. Y resulta que en todas estas le pegan el tiro a Lenin, sube Stalin mediante una escalada de poder digna de las telenovelas más increíbles, y Stalin resuelve que la revolución obrera mundial ya no se va a poder lograr como se había planteado, y que el único lugar donde triunfó es el de la Unión Soviética, y que ahora lo que se va a llamar comunismo es lo que la Unión Soviética decida que es comunismo. Eso se conoce con una doctrina de la Tercera Internacional que se llama el socialismo en un solo país, que es un contrasentido porque el socialismo es internacionalista por definición. Total. Ellos quedaron mandando la parada, diciendo qué es qué y quién es quién. Y como ganaron la Segunda Guerra Mundial, y en la conferencia de Potsdam, todo esto queda cercadito del lado de la Unión Soviética, entonces proceden a poner en aplicación el socialismo en un solo país. Quiere decir que cada uno de los estados de la Europa del Este sucesivamente, empezando por un golpe que se le hizo a Praga en 1948, un golpe de estado en donde van a tumbar al gobernante que en ese momento tenían los checoslovacos. Los checoslovacos les ha tocado duro en la historia. Y entonces ponen a uno que sea de la misma cuerda de la Unión Soviética. Esto se va a repetir sucesivamente en los países que quedaron de su lado. Entonces esto va a pasar en Hungría, va a pasar en Rumania, va a pasar en Bulgaria, va a pasar, bueno, ya pasó, empezamos por Checoslovaquia, evidentemente va a ser como se gobierne la Berlín Oriental, de manera que queda un bloque que está totalmente alineado política y militarmente con la Unión Soviética.
y que es la manera como la Unión Soviética no solamente se va a reconstruir a sí misma con los recursos de todos estos países, sino que es la manera como la Unión Soviética va a ejercer su rol de potencia posterior a la victoria de la Segunda Guerra Mundial. Esos países los vamos a considerar como los países del este, de Europa del Este, y esto cuando ya se ponga en movimiento va a tener realmente un telón de acero, una cortina de hierro, que es lo que le va a separar de la Europa occidental. Entonces está pasando esto acá. Mientras tanto, los Estados Unidos deciden hacer una gran inversión de reconstrucción en Europa que se conocerá con el nombre del Plan Marshall, ¿sí? Y entonces el Plan Marshall va a crear unas condiciones económicas para que Europa salga de la ruina total de la Segunda Guerra Mundial, se conviertan en mercados que puedan absorber toda la pujanza con que los Estados Unidos está produciendo en ese momento, con la victoria sin haber tenido guerra en su territorio de la Segunda Guerra Mundial. Esto es un proyecto económico. Y es un proyecto económico dentro del capitalismo. Entonces, Stalin considera que un proyecto económico como el Plan Marshall lo que va a hacer es crear un conflicto de intereses con su proyecto económico, que es un proyecto comunista de la economía central planificada, en donde desde Moscú se diseñan las políticas económicas a través de quinquenios, de planes quinquenales. Y son dos proyectos económicos totalmente opuestos y van a hacer que la confrontación, digamos, política que habíamos empezado a tener en las conferencias de Yalta y Potsdam se nos vaya a volver una confrontación económica. Cuando él va a entrar va a poner en vigencia el Plan Marshall, en ese momento Stalin impide que Berlín Oriental, RDA, entre en el Plan Marshall. Inclusive ya Stalin consideraba que haber metido en la cuña de toda la Alemania Oriental un pedazo de Berlín Occidental ya era, digamos, como metérsele al rancho en el pedazo que había quedado para él de la repartición de Alemania. Vamos a estar hablando de Alemania todo el tiempo aquí, porque Alemania, poner la nota, va a ser muy importante, va a ser el centro del relato, sigue siéndolo todavía. Entonces, resulta que va a ser un bloqueo sobre Berlín y va a bloquear totalmente la ciudad de Berlín en 1948, impidiendo que entre nada allá. Ese bloqueo de Berlín va a generar una alarma muy grande en el bloque occidental que va a protagonizar un puente aéreo de una gran cantidad de alimentos que se llevaron por vía de aviones y en cuya conmemoración diría en 1963 Kennedy la famosa frase de hoy todos somos berlineses. All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin, and therefore, as a free man, I take pride in the words Ich bin ein Berlin. Entonces resulta que cuando uno va a la Casa de la Historia en Bonn, que está representado en fotografías toda la reconstrucción alemana, la foto que hay sobre el bloqueo de Berlín son unos niños jugando con los avioncitos debajo de una cantidad de ladrillos que rodean los aviones, jugando a que los aviones suben por encima de los ladrillos. Es la manera como los niños ven el bloqueo de Berlín. Ese bloqueo de Berlín va a durar un año, pero va a ser suficiente para que se cree una necesidad de fortalecer un tratado atlántico militar para evitar que, o para contener, o para poder afrontar este tipo de incursiones y de decisiones militares y políticas de parte del bloque soviético. Entonces, ese tratado militar que se va a hacer, lo vamos a considerar, lo vamos a llamar el Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. ¿Sí? En inglés la llamamos NATO. Entonces, cuando ustedes vean NATO,
Eso es la OTAN, solo que es en inglés. Entonces, el Tratado del Atlántico Norte va a tener, en 1949, va a tener 12 países, que son Estados Unidos, pues toda la Europa Occidental, Canadá, Reino Unido, Francia, y es una defensa colectiva frente a una agresión externa. Defensa colectiva quiere decir como en las pandillas, lo que es con él es conmigo. Si usted se mete con alguno de los países de la OTAN, todos los países de la OTAN van a tener que responder a la agresión de cualquiera de sus miembros. ¿Sí? Entonces es una política de bloques. Ya tuvimos de eso desde la Primera Guerra Mundial, en la época de la Entente Cordiale. Son las políticas de alianzas que generan respuestas en bloque frente a la agresión a cada uno o a uno de sus miembros. Entonces empieza la OTAN, se crea como una manera de repeler las incursiones que pueda estar teniendo la Unión Soviética sobre los países que quedaron de su lado. Entonces la vamos a crear en 1949, o sea, recién a partir del bloqueo de Berlín y por el bloqueo de Berlín. Entonces aquí empezamos lo que les digo, que si el huevo o la gallina, porque entonces se crea la OTAN por el bloqueo de Berlín. El bloqueo de Berlín se hace por la puesta en marcha del Plan Marshall, que se considera que es una amenaza económica frontal al proyecto soviético, y de aquí en adelante usted va jalando la puntica del hilo del suéter y se le va desbaratando por un lado y por el otro para armar estos bloques económicos. Entonces, más adelante, en 1955, 6 años después, la Unión Soviética va a responder a la formación de la OTAN con un tratado militar de amistad, cooperación y asistencia mutua que vamos a llamar el Pacto de Varsovia. Y crean esa fuerza militar porque Alemania Occidental se mete en la OTAN. Entonces eso sí es metérseles en el rancho, porque pues por un lado está el Plan Marshall como un proyecto económico tan grande y tan poderoso y tan antagónico, y por el otro lado ya cuando se meten en la OTAN ya consideran que hay una amenaza en serio frente a la cual van a responder con un acuerdo militar equivalente. Y el Pacto de Varsovia es el contrapartida militar que se hace a la OTAN. Entonces ahora vamos a tener en el 49 la OTAN, en el 55 el Pacto de Varsovia. ¿Qué significa esto? Esto significa una gran cantidad de lo que conocemos como armamento convencional, divisiones blindadas de tanques, cohetes, todo lo que no sea por ahora atómico. Llamamos armamento convencional al armamento que no es atómico ni químico. Eso no quiere decir que no sea mortal como él solo, simplemente que se da en otros términos. ¿Qué son estos tanques? Tanques, aviones, cohetes, eso es básicamente, pero muchos. Y unos ejércitos absolutamente impresionantes. Entonces ya tenemos los dos bloques. Entonces a partir de los dos bloques empiezan las confrontaciones de la llamada Guerra Fría. La OTAN se va ampliando, va a tener 12 países, va a tener a Bélgica, va a tener a Dinamarca, va a tener a Francia, Islandia, que la meten ahí sin comerlo ni beberlo, porque Islandia nunca quiso estar en ninguna parte, como lo vimos cuando estuvimos hablando de Islandia, pero allá la metieron. Ella dijo, yo no disparo. Yo lo que sí digo es que yo no le disparo a nadie porque yo no me meto en las guerras, pero sin embargo figura como en el acta. Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, y por supuesto, pues como les digo, Reino Unido, porque el Reino Unido sí no se puede perder la corrida de un catre. Entonces, resulta que este tratado de amistad, cooperación y asistencia mutua es el que son los dientes
de la Unión Soviética. Entonces, como aquí tenemos el tema de que el socialismo tiene que definirse únicamente en términos soviéticos. Eso quiere decir que los pueblos que sí efectivamente tuvieron revoluciones o van a crear revoluciones tienen que alinearse con lo que la Unión Soviética diga que es el comunismo. Cualquier intento de hacer una reforma, una manera diferente de plantearse, una organización distinta del comunismo, hay que entender el socialismo y el comunismo como una enorme utopía del siglo XX. Fue un proyecto histórico en el que creyó una muy buena parte de la humanidad y es importante entender su valor utópico y su proyecto político, porque si uno no se pone a pensar en qué era eso, no puede entender el siglo XX, ni las consecuencias que hoy estamos viviendo todavía de estas épocas. Entonces, como la Unión Soviética cayó, el comunismo cayó, y eso ya no es un debate, y eso ya no es un tema, parece que nunca hubiera existido. La gente ni siquiera sabe casi de qué se está hablando con eso, o todavía tiene el terror anticomunista de los peores tiempos de la Guerra Fría. Cualquiera de las dos posibilidades nos impide conocer el proyecto como proyecto, que lo era. Entonces mucha gente creyó en eso, muchísima gente creyó en eso, y eso es importante entenderlo históricamente, porque si no se forman unos bloques como los que se formaron, y cada uno tenía un paradigma. Entonces el paradigma del socialismo era la justicia social, era la igualdad, era la patria de los trabajadores, era solucionar las necesidades básicas de toda la población y hacerlo de una manera igualitaria para todo el mundo, y tenía un sistema que era un sistema de partido único, que era el aparato. El sistema de partido único, o sea, no puede haber diferentes poderes, ni separación de poderes, ni debates distintos al partido único. El partido único va a tener un politburó, que es como una élite dirigente, y el politburó va a tener un soviet supremo, que es el que, digamos, como el que va a mandar el destino de todo el proyecto. A esto lo vamos a llamar la nomenclatura, porque la pertenencia al Partido Comunista tenía un carnet con un número, y usted era de la nomenclatura. Eso le garantizaba a usted todo acceso a toda posibilidad en la época soviética. Entonces, este esquema se va a replicar en toda la Europa del Este. Pues no todo el mundo concibe el socialismo así, y no todo el mundo lo creía de esa manera, pero sobre todo, no todo el mundo quería que se lo impusieran desde Moscú. Lo sabía que querían intentar su propia vía, su propio experimento, su propia manera de entender las cosas, y que lo querían intentar por su propia cuenta. Pero dadas las condiciones de la Guerra Fría, esto no era posible. Entonces vamos a tener, en 1956, los húngaros se rebelan para crear su propia idea del socialismo. Ellos ya lo habían intentado, ellos habían creado su propia rebelión en los consejos obreros de Panekovic en tiempos en que se estaban dando las revoluciones de la era bolchevique en Europa, y ahora quieren hacer lo suyo. Los húngaros a la final siempre han hecho un intento muy grande de decidir ellos su propio destino, pero los cogen los imperios, los órdenes históricos, una cantidad de cosas que impiden que los húngaros hayan llegado a echar el cuento que ellos quieren echar sobre sí mismos. Es importante entender esto para entender sus raíces nacionalistas también, pero esto es una revolución obrera. Entonces ellos se levantan. Avanti ragazzi di Buda, avanti ragazzi di Pest, studenti, braccianti, operai, il sole non sorge più ad est. Se levantan contra los soviéticos, se levantan en serio, hacen un verdadero levantamiento, y los soviéticos, ni cortos ni perezosos, les van a echar las tropas del Pacto de Varsovia, las divisiones blindadas, encima. Y esto va a ser una confrontación directa, brutal, terrible, porque va a haber toda una confrontación de un levantamiento popular aplastado por los tanques. Como todo en aquella época era un discurso,
Entonces los soviéticos decían que el levantamiento húngaro era reaccionario y anticomunista, y los húngaros decían, no, nosotros sí somos comunistas, solo que queremos ser como nosotros creemos que debe ser el comunismo. En cada uno de los discursos ideológicos no había manera de tener otras opiniones porque todo era absoluto, o de un lado o del otro. Questa sera, ma dille che vado in montagna e che tornerò in primavera. Avanti ragazzi di Buda, avanti ragazzi di Pest, studenti, braccianti, operai, il sole non sorge più ad est. Total, les meten los tanques. Hay más de 2.500 muertos en las calles de Budapest. Eso fue una sangaría, la cosa más impresionante que los húngaros no han olvidado. Ellos querían retirarse del Pacto de Varsovia, y esto la Unión Soviética no lo iba a permitir, sobre todo a un año de creado el Pacto de Varsovia. Entonces la Unión Soviética no lo permite, les mete los tanques de la manera más terrible, y ahí alguna vez lo hemos contado en las Olimpiadas, de la famosa selección de waterpolo que salió de una Hungría con una revolución triunfante, y mientras estaban, como eran las Olimpiadas de Canberra en Australia, mientras estaban allá, cambia el curso de los acontecimientos, se vuelve una revolución aplastada, y hay un famoso partido en que estaban los soviéticos y los húngaros en el agua, y hubo un incidente y uno de los húngaros fue herido. Inmediatamente se paró el partido porque no puede haber sangre en una piscina olímpica. El partido quedó congelado y todo lo que estaba pasando se reflejó en esa piscina, y muchos tenían que escoger si regresarían a esa Hungría que estaba siendo aplastada por los soviéticos o si aprovechaban para no volver jamás. Unos se devolvieron y otros no. Avanti ragazzi di Pest, studenti, braccianti, operai, il sole non sorge più ad est. Avanti ragazzi di Buda, avanti ragazzi di Pest, studenti, braccianti, operai, il sole non sorge più ad est. Ya mucho tiempo después, cuando cayó la Unión Soviética, cuando todo eso pasaría, se volvieron a encontrar viejitos y se metieron en la piscina y terminaron el partido. Y terminaron el partido desde la más profunda amistad, diciendo: éramos cada uno producto de un régimen y de una época donde estábamos siendo parte de un mundo ideologizado. Ninguno de nosotros individualmente era enemigo de nadie. Terminaron su partido, se abrazaron, ya viejitos, después de que eran pues los más grandes atletas. Entonces, en este momento todo está muy álgido, ¿sí? Estamos haciendo, pues se está formando esta Guerra Fría, y de aquí para adelante todo eso se va a volver cada vez más y más tenso. Entonces, Imre Nagy fue quien dirigió y lideró el levantamiento húngaro. Imre Nagy va a ser detenido, van a poner un títere, un gobierno títere que es el de János Kádár. Imre Nagy va a ser detenido y más adelante en un juicio secreto ejecutado. Entonces, digamos como el gran mártir va a ser Imre Nagy en el futuro, cuando caiga la Unión Soviética, cuando todo esto ya no pase. Los héroes de la revolución de Hungría serán rehabilitados, y la rehabilitación del acto público de poner sus nombres y las coronas de flores sobre sus tumbas va a ser el comienzo de la nueva etapa de la Hungría después de la era soviética. Pero aquí queda una herida muy grande de parte de los húngaros. Entonces eso refuerza muchísimo más el discurso de la OTAN, pues porque están pasando todas estas cosas, y además hubo aplastamiento de una rebelión en Berlín en 1953. Entonces esto va a hacer las cosas muchísimo más difíciles, ¿sí? Luego ya viene, mejor dicho, ahora sí, ya lo más grave de todo, el levantamiento del muro de Berlín. Nosotros hemos contado lo del muro de Berlín muchas veces, porque les hemos contado que se levantó en un día, que empezaron porque una gran cantidad de alemanes del este empezaron a pasar al oeste, y empezaron a pasar en grandes cantidades
buscando un sistema económico diferente, y eso dejaba sin población a la Alemania del Este. Entonces, para evitar el éxodo de los alemanes, armaron un muro en un solo día, mientras fueron a trabajar, y cuando regresaron había un muro y no pudieron volver a sus casas y no pudieron volver a ver a sus familias, y este muro se reforzó con alambradas, con torretas, con tanques, y empezaron a tratar de saltar este muro, y es muy impresionante, ¿no? El Museo del Muro de Berlín en Berlín es bravo, porque se ven las fotos mientras estaban levantando el muro, de las familias mostrándole los bebés a su familia del otro lado para que los vieran por última vez mientras iban subiendo las alambradas y iban subiendo los ladrillos, de la gente tirándose de los edificios antes de que tapiaran esas zonas, de la gente pasándose por los canales, de la gente ensartándose en las alambradas para tratar de encontrarlas. Todo esto es un drama humano. Siempre que se habla de la geopolítica, desaparecen los individuos. Aparecen estrategias, análisis militares y económicos. No, estamos hablando de gente. Estamos hablando de gente aplastada contra las alambradas, teniendo encima los reflectores, tratando de buscar a su familia. Si a usted le aíslan su familia con un muro y sus hijos están al otro lado, usted se hace matar, ¿no? Bueno, pues los alemanes también. Entonces, esto es muy dramático lo que está pasando ahorita. Y la gente quedó metida en una gran represión en Hungría, y el muro de Berlín va a construir la Guerra Fría como una barrera infranqueable, y es lo que les digo que va a ser, digamos, como el corazón del telón de acero, de la cortina de hierro. Entonces Europa queda dramáticamente dividida en dos bloques que, además de ser dos bloques económicos distintos, son fundamentalmente dos bloques militares y dos proyectos altamente ideologizados. Entonces la construcción del muro de Berlín y el punto hay un puente donde se unían, porque esto es lo que les digo, es una muela de Alemania dentro de la gran Alemania oriental. Entonces ahí va a haber un punto que es el único punto donde entra en una zona y otra se encuentran, que es el famoso Checkpoint Charlie. Y lo que les digo, del muro de Berlín hay toda clase de películas, porque eso sí que fue llevado al cine en todas sus diferentes formas. Un drama impresionante. Lo del muro de Berlín es gravísimo. Pero después viene la crisis de los misiles de 1962. Nosotros en este podcast, en el año 2, en el 2022, hicimos un programa completo sobre la crisis de los misiles que los invitamos a revisitar, porque ahí está todo el relato. Pero hemos hablado, digamos, dentro de todo esto habían emplazado misiles en Turquía y en Italia, pero sobre todo en Turquía, a boca de jarro de la Unión Soviética, a lo que la Unión Soviética contesta emplazando los misiles en Cuba, a lo que contesta los Estados Unidos, porque eso estaba prohibido por todas las prohibiciones, diciendo que en 24 horas que si no retiran los misiles de ahí va a haber un ataque. Y esto ya no son los tiempos de Stalin, son los tiempos de Khrushchev. Se supone que estamos en una época de coexistencia pacífica y sin embargo fue un momento de una crisis brutal de 24 horas en donde estuvimos a punto de un ataque nuclear. Y como les contaba cuando estábamos hablando de la carrera armamentista, esa fue la época que sepamos en que estuvimos más cerca de una confrontación nuclear. Fueron 24 horas de terror, finalmente retiraron los misiles, se firmó el tratado Khrushchev-Kennedy. Pero la cosa no termina ahí. La cosa después viene en la muerte de un sueño de la manera más dramática y trágica, que es la primavera de Praga. Resulta que los checoslovacos, dirigidos por Václav Havel y un grupo de hombres de la primavera, habían decidido crear un sistema que tuviese lo mejor de ambos sistemas. O sea, eran socialistas, querían mejorar el socialismo. Era un proyecto socialista, es muy importante entender eso. Y lo hicieron pensando que podían llegar a tener todas las libertades que se tienen en Occidente y llegando a tener todas las seguridades sociales y el Estado que se tiene en el bloque soviético.
que la policía ya no sería este terrible aparato de represión, sino que tendría una función cívica, que la prensa ya no sería un órgano de propaganda, sino de comunicación de un pueblo consigo mismo y con los demás, que la gente podría arreglar las calles de la muy bella Praga, una de las ciudades más bellas del planeta Tierra. La idea era apropiarse de su propio proyecto histórico, construirlo ellos con sus propias manos, con su poesía, con su historia, y crear algo que fuera lo mejor de los dos sistemas. A esto le pusieron el nombre de socialismo con rostro humano. Ať mír dál zůstává s touto krajinou. Zloba, závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou. Entonces ellos estaban en su experimento que duró un año, un experimento poético y un experimento político y un experimento económico también. Ellos no se querían salir del Pacto de Varsovia. Ellos ya habían visto a los húngaros morir. Ellos solamente querían armar su parche ahí a su manera. Y dijeron, mire, a la Unión Soviética nosotros no nos vamos a meter con nada de lo geopolítico, ni con el Pacto de Varsovia, ni nos vamos a unir a Occidente, no. Solamente vamos a crear unas condiciones distintas. Y cómo no, que les echaron los tanques y fue un oficial húngaro el que en una llamada anónima dijo, las divisiones del Pacto de Varsovia van para allá. Srdcím, která zloby čas nespálil, jak květy mráz, jak mráz. Ať mír dál. Ellos ya sabían que una revolución armada contra los tanques del Pacto de Varsovia no tenía ningún sentido porque vieron inmolarse a los húngaros. Entonces van a tener esa resistencia poética de empezar a poner los grafitis. Moscú, 2.500 kilómetros de Praga. Lenin despierta, todos se han vuelto locos. Teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí. Lidé navrátí. Y empieza esta gente a reaccionar de una manera poética y de una manera simbólica a algo que de una manera militar ya no podían confrontar, y es cuando pasa un año después que Jan Polak se quema vivo y un amigo de él para protestar por la entrada de los tanques a Praga, y en ese momento esto se vuelve un luto de una generación entera que está totalmente reflejado en las obras de Milan Kundera, que van a contar todas estas historias a través de la literatura. La primavera de Praga, la posible respuesta a la dicotomía entre dos sistemas que en este momento se disputaban un proyecto único de validez única y universal, hubiera podido tener una nueva salida diferente en la primavera de Praga, pero los tanques entraron allá y la aplastaron. Entonces la cosa sigue grave. Entonces la OTAN pues va entrando cada vez más en una resistencia y en un armamento cada vez más pesado. Contamos que las marchas de Alder Marston se hicieron en Inglaterra para evitar la nuclearización de la OTAN. Sin embargo, la OTAN se nuclearizó, es decir, pasamos de las armas convencionales que teníamos al principio a tener armas atómicas. Entonces ahí es cuando empieza la carrera armamentista atómica, como lo describimos en el programa de la era atómica. Entonces las armas atómicas una capacidad de disuasión de un lado, pero la guerra se está dando en términos de armamentos convencionales. Estamos hablando solamente de Europa. Mientras tanto hay cualquier cantidad de golpes de estados en América Latina, invasiones en América Latina, supresión de gobernantes en América Latina, pero eso lo vamos a hablar cuando estemos en los 80s, ¿sí? Otro tanto va a pasar en África y eso también lo vamos a hablar cuando estemos en África. Eso está pasando en todas partes, ¿ok? Sino que es que nuestro capítulo hoy es del Pacto de Varsovia y la OTAN. Por eso estamos hablando solamente de Europa, pero está pasando en el mundo entero y están haciendo golpes de estado en todas partes y están asesinando gobernantes para imponer
a los soviéticos o a los Estados Unidos y al bloque de los Estados Unidos en el planeta Tierra. Después estallará la Revolución China, eso lo vamos a ver en su momento, pero ahorita lo que está pasando es esto. Entonces la OTAN se fortalece cada vez más porque el Pacto de Varsovia es súper agresivo. Y esto parecería no terminar, porque lo que hace es crecer cada vez más. Y España ingresa a la OTAN y se convierte en el miembro 16 de la OTAN después de que murió Franco y se vuelve democrática. Y entonces esto se va ampliando. Reagan está creando la guerra de las galaxias para ver si hace un escudo que pase por encima de todos. Y todo esto sigue así y de pronto empiezan a pasar cosas que uno no se imagina. Uno nunca se imaginó, nadie se imaginó que la Unión Soviética se fuera a disolver. Eso lo vamos a ver en mucho detalle cuando estemos allá, pero la Unión Soviética se va a disolver por muchas cosas, porque no va a poder remontar el gran salto tecnológico de la revolución informática del Internet. Y eso va a hacer que se atrase tecnológicamente de las industrias de los altos hornos a una nueva manera de entender la tecnología, que es a través del mundo de los computadores y del mundo del Internet. Por la intervención en Afganistán, de donde salieron en una derrota política, moral y militar grande. Entonces, bueno, son muchísimos factores los que van a llevar a la disolución de la Unión Soviética, pero este proceso nadie lo ve venir. Y ahí es cuando les cuento que Gorbachev decide que para afrontar la deuda tan impresionante que tiene la Unión Soviética, va a renunciar a la carrera armamentista. Y renunciar a la carrera armamentista significa liberar a la Europa del Este de la presión de que las tropas del Pacto de Varsovia sigan invadiéndolos cada vez que intentan un proceso de reformas. Porque ya no puede responder por un aparato de represión militar como el Pacto de Varsovia sobre la Europa del Este, pues no tiene con qué sostenerlo. ¿Sí? Y empieza a decir, ni yo puedo sostener el Pacto de Varsovia, ni ya tengo ni para qué. Pero tampoco me voy a meter en la carrera nuclear, que es costosísima y es una carrera de disuasión, cuando yo ya no estoy en plan de atacar a nadie porque no tengo ni con qué. Entonces empieza toda la delimitación de armas atómicas y empiezan a lo que van a hacer ya más adelante, una cumbre de Reykjavik, donde deciden realmente no construir más arsenales atómicos. Esa noche pudimos dormir en paz, porque el mundo estaba cambiando realmente. Gorbachev empieza todo este proceso militar de decrecimiento de todo lo que fue el poderío militar de la Unión Soviética durante toda la Guerra Fría, y eventualmente la Unión Soviética va a terminar la Guerra Fría como la hemos construido a lo largo de la posguerra, después de 1948, y es cuando dice que los pueblos van a tener el derecho a determinar su destino de aquí en adelante, porque el Pacto de Varsovia no va a estar ahí para impedirlo, poco más o menos. Y le dicen los húngaros, ¿de verdad, Ole? ¿En serio? ¿Sí? ¿Seguro? Pues porque ya les habían pasado los tanques por encima y todo. ¿Y sí? Y entonces es cuando el famoso día que los húngaros rompen las alambradas con unos grandes alicates que los separan de Austria.
y se van y se ven con los austriacos, con quienes fueron imperio durante mucho tiempo. Esto es con los comienzos del año de 1989, después del cual el mundo ya nunca sería lo mismo. Y empieza a romperse la cortina de hierro, a rasgarse la cortina de hierro por Hungría. Entonces, ya cuando no existe el peligro del Pacto de Varsovia, cada uno de estos países, conforme lo fueron metiendo en el Pacto de Varsovia, se va saliendo de ahí y va creando su propio destino histórico. Y en Praga van a empezar a sacar las llaves diciéndole al régimen que se tienen que ir ya, que se tienen que ir. Y entonces hay una película para esto que se llama Kolia, bellísima, donde cuenta ese proceso a través de una historia muy bonita de un hombre checo que tiene que adoptar a un niño ruso que quedó sin mamá, y el niño ruso pues es lo menos popular en ese momento, es estar criando un niño ruso. Pero ahí te cuentan eso, uno por uno. Cada uno de estos países va a empezar a crear un rumbo propio. Y esto nos va a llevar, bueno, salvo Rumania, que tuvo que pagar con una sangría enorme a finales del año, ya en el 24 de diciembre, cuando Ceausescu fue asesinado con su esposa Elena Ceausescu, después de haber pasado una sangría sobre la ciudad de Timișoara y sobre Bucarest. Después de que Hungría vivió los horrores que los demás pueblos habían vivido antes, pero todos los demás lo hicieron. ¿Cómo sería de pacífica esta transición, salvo el caso de Rumania, que la conocemos con el nombre de la Revolución de los Valores? Porque fue una transición totalmente pacífica, también se conoce como la Primavera del Este, porque fue, digamos, una transición política. Y Gorbachov, cuando va a anunciar lo que es la perestroika, decía, esta mañana decían los checos, Gorbachov dijo por la radio que la perestroika era el socialismo con rostro humano, pero ya era muy tarde, ya la Unión Soviética no tenía cómo sostener ni siquiera un proceso de reformas, ya iba a caer. Entonces, todo esto va pasando y nos va a llevar hasta la caída del muro de Berlín. Y la caída del muro de Berlín nos va a llevar a la reunificación alemana. Ahora, reunificar Alemania tiene lo suyo. ¿Por qué? Porque la división de Alemania, la repartición de Alemania fue el eje de los acuerdos de Yalta y de Potsdam, y fue lo que hizo que la Guerra Fría se instalara por Alemania. Entonces, unificar Alemania significa que todos los que estuvieron en la repartición de Alemania tenían que ponerse de acuerdo en autorizar la reunificación, porque estamos hablando de la Alemania que llevó a Europa a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, lo mismo que fue de complicado dividirla, requiere de todo el trámite de reunificarla. Entonces, es la famosa política, el famoso tratado de 2x4, que es que las dos Alemanias, la RDA y la RFA, van a ser reunificadas por los 4 países que las dividieron: Inglaterra, la Unión Soviética, Estados Unidos y Francia. Quedaron divididas por esos 4 países después de la Segunda Guerra Mundial. Cada uno cogió un pedazo y al final se volvieron 2 bloques, como les había contado. Un bloque dirigido por los Estados Unidos, que incluye a Francia y a Inglaterra, y otro bloque que es la Unión Soviética. Entonces, todos los mismos que la dividieron van a tener que ponerse de acuerdo en permitirle que se reunifique. Entonces cada uno va a poner sus condiciones. Y para eso, la condición fundamental era que los soviéticos retiraran las tropas que tenían en la Alemania del Este. Después, digamos, antecitos de la caída del muro de Berlín, hubo un momento de gran tensión porque hubo un gran levantamiento en Leipzig. Y en ese momento Honecker
estaba dispuesto a crear un baño de sangre en Leipzig, la cosa más impresionante. Tenía ya dispuesto a las ambulancias, los hospitales, las unidades de sangre para hacer una matazón enorme. Y cuando pensaba hacerlo, recibe la llamada del embajador de la Unión Soviética diciendo: la Unión Soviética no apoya ningún uso de fuerza en el proceso que está teniendo en este momento Alemania. Sin el apoyo de la Unión Soviética ellos no podían hacer eso. Y eso salvó a la gente de Leipzig de una matazón absolutamente enorme. En un momento dado de esos, Gorbachov estuvo en Alemania y le decían en alemán: ayúdanos, Gorbi, ayúdanos. Y le decían: ¿usted sabe alemán? ¿Sí? ¿Entiende alemán? Sí. ¿Sabe lo que le están diciendo? Sí. Entonces la Unión Soviética, digamos, autoriza la reunificación alemana, porque pues sin ella no se puede reunificar. Eso sí, con la estatua del soldado que tiene clavada la bandera de la Unión Soviética sobre Berlín, esa todavía la tiene. Con un parque gigantesco donde están las estatuas de los soviéticos en toda su monumentalidad. Se tiene que aguantar el parque, porque eso dijeron: el parque me lo deja ahí. O yo retiro las tropas. Sí, yo se las retiro. De acuerdo, para poder lograr la reunificación hay que sacar todas las tropas soviéticas de ahí, pero con una condición: ustedes se comprometen a no avanzar la OTAN ni un milímetro, not 1 inch to the east, ni una pulgada hacia el este. Es literalmente como se llama. Es la política del vecino próximo. Usted no me va a aumentar la OTAN más allá de las fronteras alemanas, de esta Alemania que hoy se está reunificando. Eso fue lo que pasó, eso fue lo que se pactó y eso fue lo que se dijo. Pasado el tiempo, eso se va a interpretar de muchas maneras. Hay quienes dicen: ay no, eso era charlando. Hay quienes dicen: no, eso era así durante esa semana. 2 semanas después ya no nos comprometemos. Esto tiene todo. No, eso nunca lo dijimos, también se ha llegado a decir. Eso lo dijo el secretario, pero no lo dijo el presidente, que iba a comprometer el futuro de la OTAN. Bueno, eso ha pasado desde las interpretaciones hasta las negaciones. Pero ¿a usted cómo le ocurre que se hubiera retirado las divisiones de la Unión Soviética de Berlín si no tuvieran la garantía de que la OTAN no fuera a avanzar? ¿O se van a sentar para dar el país a la OTAN? Hubo una época durante la Guerra Fría en que la Unión Soviética propuso meterse a la OTAN, pero con todo lo que les cuento que pasó, le dijeron: no, mira, no, mala idea, no, eso no va a pasar. Entonces se mantuvo la confrontación de la política de bloques, todo alrededor de Alemania, y eso se va a acabar por la reunificación alemana. La reunificación alemana también parte en dos la historia del siglo XX en sus finales, porque de ahí en adelante es posible la Unión Europea, y de ahí en adelante es posible un montón de cosas que no se hubieran podido dar con una Alemania dividida con 2 Europas. Y Europa se va a unificar. Entonces de ahí para adelante se empiezan a pasar otro poco. Termina la Guerra Fría como la conocimos. Y eso va a terminar con la caída con la disolución de la Unión Soviética ya en 1992. Eso se los voy a contar en detalle. Pero para nuestro relato, ya en este momento, el Pacto de Varsovia deja de tener cualquier funcionalidad, ya no tiene miembros, ya no sirve para lo que se hizo, que era para mantener el control sobre todos los países del bloque soviético y para hacer frente a la OTAN. Total, el 1 de julio de 1991, sobre una decisión que se había tomado meses antes, desde febrero, los gobiernos del este declararon la disolución y la desaparición del bloque soviético del Pacto de Varsovia. Y esto inmediatamente después va a ser la disolución de la Unión Soviética ya dentro de poco, y se va a acabar la Guerra Fría. En teoría se debería acabar la OTAN, porque si la OTAN la hicimos para enfrentarse al Pacto de Varsovia y a la Unión Soviética, pues ya como para qué venía haciendo. Pero no se acabó la OTAN. La OTAN se fortaleció. Y poco a poco se fueron uniendo a la OTAN
los antiguos países que formaron parte del Pacto de Varsovia. Polonia, hay que entender a los polacos, no todo el mundo los invade, todo el mundo los reparte, todo el mundo los traiciona, todo el mundo los vende. Entonces ellos tienen que estar como un poquito protegiditos porque a ellos sí es que les dan muy duro todo. No hay nadie que no haya pasado por encima de Polonia. Entonces, y Polonia misma fue repartida en la conferencia de Potsdam con un gobierno en el exilio en Londres. Entonces lo primero que hace, curándose en salud, es pasarse a la OTAN. Hungría, por lo mismo y tanto, se pasa a la OTAN. Chequia, o sea, todos los países que fueron invadidos por el Pacto de Varsovia, en tan prontico se pueda, se van a pasar a la OTAN. Estamos hablando de 1999, media hora después. Entonces, porque pues todos ya vivieron los experimentos de las tropas del Pacto de Varsovia, a lo bestia en Hungría, a lo mal en la República Checa, sí, a lo bestia en la misma Alemania en el 53, entonces ligeritos se van pasando para la OTAN. Igualmente lo haría Bulgaria, que es un caso bien particular, y más adelante Rumania. Entonces, despuesito, Eslovaquia, porque los checos y los eslovacos, como los checos son tan particulares y tan checos, un día decidieron que ellos ya no querían ser el mismo país con los eslovacos, porque ya no eran Checoslovaquia, sino Chequia y Eslovaquia. Oiga, y se dieron la mano, separaron la frontera, armaron banderitas y como si tales. Ellos que algún día unieron todos los diferentes barrios de Praga porque ya nada los separaba. Ellos que son un pueblo tan único, tan particular, un día decidieron que ya no iban a ser la República Checoslovaquia y se convirtieron en dos países, Chequia, y el otro país va a ser Eslovaquia. Eslovaquia también se mete en la OTAN. Y obviamente, y les digo por qué, obviamente los bálticos, porque Lituania, Letonia y Estonia sí fueron los únicos que tuvieron los tanques de Gorbachov, porque eso ya era la disolución de la mera misma Unión Soviética, esos ya no eran los países de Europa del Este, sino parte de la Unión Soviética. Ellos hicieron una cadena de los tres países, de 3 millones de personas, uniéndose para pedir su libertad y su derecho a la autodeterminación. Eso es una de las cosas más conmovedoras, y cuando uno va a Tallinn, ahí están, y cuando uno va a Riga, ahí están las huellas en metal de la cadena que ellos hicieron ante el mundo por el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Pero no era el momento, Gorbachov no lo permitió, Gorbachov no fue chévere con los bálticos, y el que sí les permite la independencia va a ser Yeltsin, cuando después declara la disolución de la Unión Soviética y la creación de las repúblicas independientes, pues de la nueva forma política donde Rusia y Bielorrusia van a ser países independientes. Y como disuelve la Unión Soviética, y lo que unía a la Unión Soviética era lo que unía a los bálticos, o lo que sometía a los bálticos a la Unión Soviética, era la Unión Soviética misma, pues cuando la acaban, ellos quedan libres, son los únicos que quieren a Yeltsin, y tiene un monumento así de grande de Yeltsin en Tallinn diciéndole que muchas gracias, mientras que de resto no lo quiere sino la mamá y los bálticos. Bueno, les contaré que los bálticos al otro día de independizarse por la mañana madrugaron a amarrarse los zapatos y a meterse a la OTAN, por lo mismo y tanto. Entonces la OTAN fue creciendo hacia el este, donde dijimos que no iba a crecer, y fue creciendo hacia el este, y esto es lo que va a hacer que empiece el tema de las interpretaciones, que Rusia diga incumplieron todas las promesas de no moverse hacia el este, y los otros digan nosotros necesitábamos curarnos en salud y estar realmente seguros de que algo así no nos iba a pasar a nosotros. Además, la promesa la hicieron en bloques de poder, no la hicieron los pueblos mismos, pero se van metiendo a la OTAN. Y entonces esto se va volviendo cada vez más fuerte. Un momento, el tema de Yugoslavia siempre es el tema de mayor herida, porque Tito sí hizo su comunismo como él quiso, de base, sobre sus propias bases, desafió a Stalin, derrotó a Hitler, hizo de Yugoslavia su propio proyecto histórico, y cuando Tito muere y luego, después, cae la Unión Soviética, Yugoslavia ya no la une nada. A los eslavos del sur, al no unirlos ni Tito ni el comunismo,
todo lo demás los divide. Entonces ellos también se van a disolver en una guerra aterradora con un genocidio a bordo, en una de las cosas más terribles y desgarradoras de esta etapa en la que pensamos que el mundo podía ser diferente e intentamos hacer un mundo diferente. Entonces, pero ahí también Montenegro va para la OTAN, que te voy contando de una vez. Entonces, total, los antiguos países del Pacto de Varsovia y Montenegro de la antigua Yugoslavia ahora están en la OTAN. Entonces, la geopolítica cambió radicalmente. Un momento en que la OTAN, pues ya tampoco estaba en la jugada porque la amenaza real parecía desaparecer o por lo menos desvanecerse en el tiempo. Entonces, hubo días en que esa OTAN ni está pagando lo suyo, ¿sí? Y entonces ahora las cosas se complicaron muchísimo con la invasión a Ucrania. Entonces, primero con la invasión a Crimea por parte de Rusia y luego con la invasión a Ucrania. Entonces, ahora con la invasión a Ucrania, la OTAN se recontrafortaleció y ahora quiere, convertirse en un ejército europeo, aparte del ejército norteamericano, porque toda la defensa de Europa quedó en manos de los Estados Unidos en la posguerra. Y ahora lo que se está formando es un ejército europeo, encabezado por la mera misma Alemania, cuya prohibición de ejércitos dio la posibilidad de haber terminado también todas las facetas de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces nos volvimos a meter otra vez en la escalada de si el otro se arma, yo me armo más, si el otro tiene misiles, yo tengo misiles. Y entonces en este momento estamos en una OTAN totalmente beligerante, que está apoyando detrás de cámaras a Ucrania. Digo detrás de cámaras porque ellos no pueden directamente atacar a Rusia, porque si no se arma toda la que ustedes quieran, pero sí están apoyando fuertemente a Ucrania. La misma OTAN que bombardeó a Serbia durante la crisis de Serbia con Kosovo en la guerra de los Balcanes. Entonces la OTAN en este momento está cogiendo un vuelo que no tenía desde las épocas más tensas de la Guerra Fría y que está pidiendo que Europa entregue el 5% de sus presupuestos como país al armamentismo. Entonces se volvió a montar otra carrera armamentista con los mismos argumentos, de las mismas historias, de la misma manera, en un ciclo de repetición que no deja de asombrarnos. Los discursos son los mismos, tenemos que armarnos porque hay un enemigo peligrosísimo que es la Rusia, que se va a tragar a toda Europa. Yo no les puedo asegurar que Rusia no vaya a avanzar sobre los antiguos países, yo no puedo asegurar eso. Porque yo no pensé que invadieran Ucrania y la invadieron, eso no se puede asegurar. Pero la construcción del enemigo y el rearme de toda la Europa que había logrado vivir toda la etapa de la Unión Europea con una relativa tranquilidad, tratando de sanar las heridas de la Segunda Guerra Mundial y generando una Europa que fuera distinta y que pudiera convivir con sus propias diferencias. Ahora se ve cada vez más cercana a la OTAN cuando eran dos proyectos totalmente distintos. Entonces, hubo una época, desde la disolución de la Unión Soviética y desde la caída del muro de Berlín, en que otro mundo fue posible. Hubo una época en que la proliferación de armas nucleares se convirtió en un tratado para deshacerse de las armas nucleares. Hubo una época en que se logró dialogar, negociar, construir, pensar el mundo de otra manera. Les cuento eso porque otro mundo es posible, porque no estamos condenados a repetir los errores una y otra vez, 2 o 3 generaciones después de haber hecho toda la barbaridad de la Guerra Fría. Eso ya lo vivimos, eso ya lo pasamos, les estoy contando cómo fue, ¿sí? Un equilibrio del terror, una paranoia permanente, una sobreideologización del otro, cada proyecto creyendo que el otro proyecto era incompatible siquiera con su pensamiento. Quien era comunista creía que quien era capitalista era necesariamente corrupto, decadente y degradado, y quien era capitalista consideraba que quien era comunista era totalitario, infiltrado, subversivo, revolucionario. Y cada uno sometió al mundo a la bipolaridad.
La bipolaridad tiene muchas ventajas teóricas. Te evita pensar, te soluciona todos los problemas, te divide el mundo entre buenos y malos y te vuelve maniqueo. Y entonces todos los demás son los malos y todos los demás son los equivocados y tú estás en el lado correcto de la historia, y eso depende de donde hayas nacido. Al que le tocó aquí piensa una cosa y al que le toca ya piensa la otra. Esa bipolaridad de la Guerra Fría simplificó el mundo. Esa bipolaridad de la Guerra Fría simplificó el mundo. Casi hasta la caricatura, si no hubiera sido tan aterrador y tan costoso en términos de guerras y de muertos. Entonces los discursos polarizantes de buenos y malos en esta historia y en las historias de esta serie no hay buenos y malos, y menos en lo que tiene que ver con la Guerra Fría, porque cada uno tiene lo suyo. Estamos hablando de los soviéticos hoy, pero cuando te cuente de América Latina, ¿cómo te digo? Entonces, aquí nadie fue chévere ni generoso, ¿sí me entiendes? La Guerra Fría lo que fue un escenario de confrontación geopolítica como un juego de Risk, como un enorme ajedrez geopolítico donde cada uno se amenazaba por entre las muertes y los destinos de los otros. Entonces, eso no salió bien y afortunadamente no salió peor, porque se disolvió. Pero si nosotros creamos una carrera armamentista como la que estamos creando ahora, como lo que está pasando con la OTAN, ¿a ustedes les parece que va a ser diferente? ¿Les parece que va a ser más chévere? ¿Les parece que con todo el armamento, que sacrificando la seguridad social y el bienestar de los países europeos, que con tantísimo esfuerzo lograron crear los niveles de bienestar que alcanzaron a tener? Porque ¿de dónde creen que va a salir la plata para la carrera armamentista? Pues del Estado benefactor, porque ¿de dónde más? Entonces, sacrificar el Estado benefactor por una carrera armamentista, en términos de becas, hospitales, asistencia médica, vida cotidiana, viviendas, salud, todo eso, ¿será que es chévere? ¿Será que es chévere que los alemanes, que ya habían construido una sociedad interesantísima sobre la base de una democracia múltiple, tan amplia, con tantos sectores, con tantas reflexiones, con tanta manera de entender las diversidades, que había crecido por no tener un presupuesto militar y no haber invertido en armas lo que invirtió en crear la Alemania que llegaron a ser, y un Japón que se considera que el gran beneficio económico de estos tres pueblos, Japón, Costa Rica y Alemania, consiste en no haber tenido ejércitos y haberse podido gastar toda esa plata en ellos. ¿Será que una Alemania militarizada va a vivir mejor y más chévere de lo que vivía antes de estar militarizada? ¿Será que el recuerdo histórico de 2 guerras mundiales no asaltará como viejos fantasmas la idea de una Alemania con un ejército el más poderoso de Europa, que es lo que planean hacer, con jóvenes que vivieron ya 3 generaciones de chéveridad, de becas Erasmus, de Unión Europea, y que ahora los van a volver a reclutar para lo mismo y por lo mismo, con los mismos resultados? Porque si llegan a haber confrontaciones, ¿sabe qué va a haber? Muertos. Sí, entonces van a crear una cantidad de generaciones chéveres para que cuando estén lindas, bueno, de una vez las matamos. Cuando yo fui a Rusia en el 2005, había una generación que no había llegado. Cuando fui en el 2010, ya hicieron esa generación del 2010 y les quedaron lindos. ¿Sabe qué están haciendo con ellos? Matándolos en Ucrania. Ya tenían una generación chusca, bonita y linda para llevarlos a Ucrania. Entonces, esta repetición de crear generaciones con expectativas de vida mucho mejores, para luego volverlos a meter en las mismas guerras por las cuales sus padres tuvieron que sufrir los destinos tan terribles que sufrieron, nos invitaría a pensar en otro mundo, nos invitaría a pensar de otra manera. Hay protestas en la cumbre de la OTAN en La Haya, hubo protestas, porque pues hay un montón de gente que dice, pero ¿cómo me van a meter otra vez en otra guerra? ¿Pero cómo me van a quitar lo de mi estado benefactor para el armamentismo? ¿Pero cómo no me van a retroceder en la historia al comienzo de nuestro capítulo? O sea, la idea es que no terminemos el capítulo donde lo empezamos. Empezamos en 1948 este capítulo, ¿cierto? Lo estamos terminando en el 2025, pues tenemos que estar pensando en otras alternativas, o si no estamos dándole la vuelta a cada podcast para el mismo lugar de donde salimos. Esperamos que no sea así. Esa es la tendencia histórica que en este momento se está dando.
Pero no es la única, ni es la única manera de ver el mundo. Es también una forma de entender que si, como diría Einstein, volvemos a utilizar siempre el mismo método, no podemos esperar resultados diferentes. Dice, ¿cómo vas a creer que puedes corregir un error si vuelves a utilizar el mismo método que utilizaste para cometerlo? Entonces, otra vez los mismos discursos, otra vez la gente demonizada. Para las nuevas generaciones que están escuchando este podcast, esto ya se hizo, esto ya se dijo, esto ya pasó. Los discursos polarizantes llegaron a extremos increíbles. La posición frente a la Unión Soviética y la revolución determinaba quién era usted en las universidades, en las cafeterías, en las bibliotecas, en las librerías, en las calles. Cada uno era juzgado por qué pensara de la revolución soviética y de la China y de cada una de ellas. Eso era lo que definía quién eras en el mundo. Y según eso te trataban o no te trataban, te peleaban o no te peleaban. Eso era lo más importante que podía haber. Hoy no tiene ninguna relevancia. Hoy ya nadie habla de eso. Hoy ya nadie lo recuerda. Una generación entera creció y vivió sin haber conocido ese debate. Entonces, nada es eterno. Ninguna doctrina es permanente. Y no vale la pena volverse a matar por la misma idea por la que nos habíamos matado antes y de la cual no se logró tampoco nada significativo. ¿Sabe lo que significó la destrucción y la disolución del Pacto de Varsovia? La destrucción de una gran cantidad de armamento que se había hecho, que se va a volver chatarra. Todo, cuando hay un desarme, todos esos juguetes bélicos se vuelven basura, contaminación. Y cuando no hay un desarme, todos esos juguetes bélicos se vuelven muerte. Construir todo ese montón de ejércitos para después tener que destruirlos, o pero aún para usarlos contra la población que estaba destinada a tener un mundo diferente, nos hace pensar realmente si el armamentismo puede ser un destino ahorita diferente del que fue durante toda la Guerra Fría. Si nos puede llevar a lugares distintos a donde nos llevó en la Guerra Fría. Otra vez la amenaza, pero ahora de la Tercera Guerra Mundial. Otra vez la amenaza de la bomba atómica. Otra vez Oígame. Sí, para las nuevas generaciones esto se puede evitar, porque tenemos la ventaja de que ya sabemos qué era. Cuando se construyó el mundo de la Guerra Fría, eso era completamente nuevo. Cuando todo esto pasó, no había pasado antes. Cuando vivimos estas historias no sabían cómo se vivían, pero ahora sí, ya sabemos qué pasó, ya sabemos cómo se vivieron, ya todo esto está check, ¿me entiendes? Todo esto ya está inventado. ¿Para qué volver a hacer todo lo mismo? Entonces uno dice, ¿será que esta no es la Tercera Guerra Mundial, que es la frase del momento, sino la Segunda Guerra Fría? Y si en lugar de haber una Primera Guerra Mundial y una Segunda Guerra Mundial hubiera una Primera Guerra Fría y una Segunda Guerra Fría 2. Entonces las generaciones de ahora, dice usted, de la Guerra Fría 2 y la gente antes era de la Guerra Fría 1. Entonces toda esta tensión, el equilibrio del terror, esto pasó allá, ¿qué va a pasar? ¿A quién van a bombardear? Puede llevarnos a una Segunda Guerra Fría. ¿Y qué? ¿Y ahí qué vamos a hacer? Por supuesto, si nos llevara una Tercera Guerra Mundial, la cuarta sería en palos, como ya nos lo advirtió Einstein. Pero una Segunda Guerra Fría, aunque solo fuera eso, no es un escenario deseable. Y la Guerra Fría es fría para quien la planea, no para quien muere en ella, ni para quien manda a la gente a morir ahí, y muchísimo menos para los jóvenes, que no se les puede plantear otra vez que la muerte y la guerra sea de nuevo un destino. Cuando tantos procesos de paz se han dado en el mundo, cuando vivimos un mundo distinto, con la caída de la Unión Soviética y la disolución del Pacto de Varsovia, cuando hubo días de sol, y ahora nos vuelven a meter el aguacero geopolítico de la época, y la OTAN vuelve a hacer propaganda, y la gente vuelve a sentirse que la OTAN es fuerte y poderosa, y que Rusia es perversísima, y a su vez Rusia vuelve a sentir que la OTAN es el mero demonio, y dele por ahí. Entonces, sea cual sea el lugar donde usted se encuentre, la creencia que usted tenga, o la manera como usted vea el mundo, la pregunta es,
si este rumbo le sirve a alguien. Si volver a vivir estos discursos de alguna manera nos van a llevar a un lugar diferente. Y si no pensamos que el mundo puede ir en un sentido distinto, en la época en que tenemos que estar pensando en el calentamiento global, mucho más que en revivir los viejos fantasmas de las polarizaciones y las verdades absolutas. Cayó la Guerra Fría y todas las verdades que con ella hacían jurar a la gente que la vida no podía ser de otra manera, cayeron con ellas. Los problemas que iba a solucionar no los solucionó. Entonces hay que ver si este nuevo belicismo querría o tendría cómo solucionar lo que el anterior no hizo. Entonces, hoy, en el Pacto de Varsovia, terminamos con la disolución del Pacto de Varsovia, el fortalecimiento de la OTAN y una gran cantidad de preguntas, que es a donde queremos terminar este capítulo. Preguntémonos, después de haber visto la Guerra Fría, 1, si vale la pena hacer la Guerra Fría, 2, o morirnos de la paranoia por la Tercera Guerra Mundial, como nos murimos de la paranoia por la Tercera Guerra Mundial durante todos los 47 años de la Guerra Fría. Este era el cuento para hoy. Entonces, desde los espacios del Pacto de Varsovia, la Primavera de Praga, la rebelión húngara, la crisis de los misiles, la carrera armamentista, el fin de la carrera armamentista, el fin de la Unión Soviética, los días mejores, los soles de tiempos más pacíficos y los nuevos vientos de guerra que vuelven a soplar sobre las memorias de todo lo que no fue y no terminó de pasar. En la narración, Diana Uribe, y para ustedes feliz día, cualquier día que se sea. Este podcast fue grabado en Los Gatos Estudio y fue posible gracias al equipo de dianauribe.fm, que está integrado por Diana Uribe, Diana Suárez, Elvira Moreno, Arturo Jiménez Viña, Milena Beltrán y la edición y musicalización de Eduardo Corredor Fonseca.